Posteriormente les prometo que cuando estemos en el tiempo de estudio maná en las mañanas temprano, lo vamos a ver en el estudio de los sábados, en la primera hora. Vamos a hablar acerca de los aspectos fundamentales y las reglas fundamentales que tiene el estudiar la Torá. Cuando nosotros estudiamos Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como Pentateuco, Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, existen ciertas normas, ciertas reglas básicas, elementales, que debemos aplicar permanentemente en el estudio de cualquier texto bíblico. No solamente lo que vamos a encontrar en Pentateuco, Torá, sino lo que vamos a encontrar en todo lo que es el Brit Hadasha y demás. Así es que es un argot que existe en el popular del pueblo judío. Cuando hablo del pueblo judío no me estoy refiriendo a los judíos que todos conocemos como el judío ortodoxo. Es muy importante que tengamos presente algo. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Israel, espero que pronto puedan asistir, se darán cuenta que allí en Israel van a encontrar un sinnúmero de personas que nacieron en Israel que no son judíos. A muchos que nacieron siendo judíos que no creen en Yeshua o que no creen en la Torá. ¿Están conmigo? Entonces, esto es muy importante porque cuando nos referimos a los judíos, todos automáticamente en el pensamiento tenemos al señor de la barba larga, de los colochitos, de la kipa, del traje negro, y eso es lo que consideramos judíos. Son una serie de judíos entre una gran serie de judíos que existen. ¿Sabe usted que este pueblo judío tiene tantas denominaciones como las tiene el cristianismo hoy? Hay bautistas, presbiterianos, weleyanos, nazarenos, etcétera, etcétera, etcétera. En el pueblo judío también hay judíos en diferentes, digamos, doctrinas. Cuando nosotros hablamos del concepto antisemita, ¿qué es el concepto antisemita? Que cuando mencionamos la palabra antisemita nos estamos refiriendo como a una negatividad, si puedo usar esa palabra, respecto del pueblo judío. Y pareciera ser que eso se obedece al momento en el que Yeshua fue llevado a la cruz. ¿Quiénes llevaron a Yeshua a la cruz? Y todos contestamos en coro, los judíos. Pero recuerdan que fueron los judíos, fueron los romanos, fueron un imperio, un momento, fueron incluso los mismos griegos que estaban siendo presentes de todo este proceso. Pero todos pensamos que el antisemitismo nace allí. Y si usted recuerda con los estudios que hemos venido realizando, recordará que ¿quién era Herodes? En el momento de Yeshua, ¿quién era Herodes? Hermana Pili, ¿quién era? El sumo sacerdote, el rey, Herodes, el rey. Pero ¿qué pasó? Perdón, Caifás siendo el sumo sacerdote, gracias. Pero Caifás, usted recordará, ¿era judío? Bien lo interesante. Entonces, no, atención. ¿Cuándo se es judío? Gracias por la pregunta. ¿Cuándo es judío? Cuando nace de un vientre de una mujer judía, ni siquiera cuando nace de un papá judío. Es necesario que sea del vientre de una mujer judía. Pero entonces la pregunta es, ¿nosotros podríamos ser judíos? Nosotros somos rama injertada. Esto es importante que lo tengamos presente, porque también existe un muy mal concepto en el mundo con respecto a las iglesias. Cuando estamos en el proceso de raíces hebreas, lo primero que todo dice es se judaizaron, se están judaizando, pero no entienden el contexto de judaizarse. Judaizarse no es estudiar Torá, judaizarse no es usar un talí. Muchos pretenden usar un talí, colocarse una kipa, usar los tzitzit y llamarse judíos. Eso no es ser judío. Nosotros hace unos años, para dar este ejemplo, con los varones, fuimos un grupo de 20, 30 hombres, no recuerdo, a la montaña. Todos fuimos vestidos con uniforme militar, porque en este país es posible ir a las tiendas militares y adquirir prendas militares, de hecho oficiales, ni siquiera son copias o imitación, son prendas militares originales. Y usted las puede comprar, un fillá, unas botas, todo, es decir, hasta las armas las puede comprar usted en la tienda.
y fuimos vestidos de militares. Y llegamos a un lugar, a un restaurante, recuerdo, y toda la gente nos veía como extraños, porque vieron a un montón de hombres hispanos, de 2,20 cada uno de estatura, muy fuertes, con una musculatura impresionante. Cada estómago salía de él. Y la gente sabía, visten como militares, son prendas oficiales de militares, pero de militares no tienen nada. ¿Por qué se ríe, hermana Lupita? ¿Qué le causó gracia? Entonces, ¿somos o nos parecemos? Nosotros somos judíos en el momento en que reconocemos a Yeshua HaMashiach como nuestro Señor. Él es un judío. Y esto no lo podemos negar. Cuando nosotros caminamos como Él, cuando estudiamos la palabra, cuando vivimos conforme a la Torá es Yeshua, Él es la Torá viviente. Por lo tanto, no es ser judío el nacer en Israel. Es ser judío cuando nosotros entregamos nuestra vida y nuestra pasión al estudio de la palabra por ser injertados en el huerto, en el árbol del olivo. Entonces adquirimos por adopción una cultura, una identidad. ¿Están conmigo? Para poder simplemente significar todo esto, que ni sé por qué les estoy diciendo todo esto, porque para entrar al tema tenemos que enfocar un poquito estos aspectos. Vamos a escribir en nuestras notas, por favor escríbanlo en sus papeles, en sus agendas, bueno, en sus tablets, en sus celulares. Escriba por favor estas letras, P de papá, por favor escríbalas en orden vertical, de arriba abajo, vertical. P de papá, R de Roberto, gracias. De dar, más profético, ¿no? Y S, bueno, de sí, de yes. Muy bien, ¿lo tienen? 4 letras. ¿Por qué es importante lo que vamos a hacer? Esto es solo una pequeña introducción. Repito, esto lo vamos a estudiar, les prometo, lo vamos a estudiar luego en detalle. Por ahora solo lo quiero mencionar. Estas 4 letras son una normativa que existe para estudiar Torah. Estas 4 letras, por la letra P, escríbalo al frente, la palabra Pesha o Pasha. No estoy viendo la pantalla, pero yo se los voy dictando. Lo que les estoy dictando va a aparecer allá en su pantalla. La palabra Pesha o Pasha es cuando nosotros leemos un texto bíblico y al leer el texto bíblico entendemos lo básico de la lectura. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, capítulo 46, que es nuestro tema hoy. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. Ahí entendemos que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. Eso es un Pasha, es decir, ese es el concepto básico de la lectura que hacemos a un texto bíblico. ¿Vamos bien? Lo básico. Muchos de nosotros cuando leemos, la pastora viene todos los Shabbat y nos dice, por favor abran sus Biblias en este texto y lo leemos. Y muchos lo leen como Pasha, es decir, lo leen sin ni siquiera entender una letra de lo que han leído. Simplemente leyeron el texto básico, el texto no les dijo nada, el texto no les mostró nada. Y si le pregunto a alguien, ¿qué leyó? Va a decir, ay, perdón, no sé, perdón, no sé. ¿Por qué? Porque está en un pachá. Es un pachá. Es un pachá. No, es el texto básico. El segundo nivel que tenemos es la letra R. De hecho, esas 4 letras, por favor diga conmigo, estas 4 letras se leen Pardex. Diga conmigo, Pardex. Estas 4 letras, no tengo las vocales, no están las vocales, se lee Pardex. Pardex es una palabra que también significa paraíso. Ya voy a explicar por qué significa paraíso. ¿Vamos bien con la primera letra, Pasha? Muy bien. Vamos a la segunda letra. R. La letra R, escríbalo al frente, Remes.
La letra remes. Esta letra remes nos indica que cuando leemos un texto bíblico, un texto en la Torá, ese texto nos insinúa algo que sucede. Cuando nosotros leemos el texto bíblico, al momento en el que lo leemos, si no lo leemos como pashá, como algo básico, sino como un remés, nos damos cuenta que al leer ese texto nos está indicando que algo está sucediendo. Voy a repetir el mismo texto que tomé como ejemplo de Bereshit 46:1, que dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios su padre de Isaac. Ese texto nos está llevando inmediatamente a tener una idea. ¿Que salió quién? Jacob. Pero que ya Jacob no es Jacob. ¿Quién es ahora Jacob? Entonces ahora nos está diciendo, no nos dice que salió Jacob humanamente, sino que salió Israel como pueblo. ¿Y que salió de dónde? De Canaán. ¿Y se movió con qué? Dice, con todo lo que tenía. A mí me causa curiosidad en esta enseñanza, los que vieron el Parashá esta semana, me causa especial interés esta expresión que Israel salió con todo lo que tenía. Si alguno de ustedes hoy debe salir de este país hacia su país natal, ¿con qué se va? ¿Con lo que puede? ¿Con lo que alcanza? ¿O con nada? ¿Cuántos de ustedes vinieron a este país con todo lo que tienen hoy? Ninguno. A más de una maleta que traíamos en el aeropuerto, no traíamos más. Una casa, un carro, 2 carros, trabajos, no sé, no teníamos nada de eso. Pero miren lo interesante con Jacob, con Israel. Dice que salió con todo lo que tenía. Es decir, cuando vemos esa expresión, todo lo que tenía, entiendo, observen lo que estoy tratando de entender, en el remés, yo entiendo que se llevó las ollas, las cucharas, los cubiertos, las sillas, las mesas, los camellos, el ganado, su familia, la ropa, el closet, la pantalla de televisión, todo se lo llevó, porque dice que salió con todo. Normalmente cuando hay una mudanza, ¿qué sucede? En las mudanzas nosotros ¿qué hacemos? No me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve, eso no me sirve, eso no me sirve, no me sirve, no me sirve. Y dejamos muchas cosas y partimos con lo básico, lo elemental. ¿Van captando? Entonces el remés en la Biblia, en la Torá, lo que hace es que nos enseña que el mensaje tiene algo más que tenemos que establecer. Número 3. La palabra número 3 por D en la expresión pardex es drash. La palabra drash. Esta palabra drash, escríbalo como suena, drash, significa interpretar. Entonces, vamos a leer el mismo texto de Bereshit 46:1 y lo vamos a interpretar. ¿De acuerdo? Cuando interpretamos el texto, vamos a comprender profundamente que algo grande el Padre nos está mostrando allí. ¿Vamos bien? Lo voy a repetir. Capítulo 46, verso 1, Bereshit. Salió Israel. Vamos al drash. Israel, ya lo mencioné, no es la persona. Es Israel el que está saliendo. Es una población, es un pueblo que posteriormente será una nación. ¿Por qué los textos que vamos a estudiar hoy nos van a mostrar a Jacob y nos van a mostrar a Israel? Entonces va a decir, Judá vino y le habló a Jacob, y Jacob le dijo a Judá. Luego Rubén vino y le dijo a Israel, e Israel le dijo a Rubén. ¿Por qué el texto bíblico en unos aspectos nos habla de Jacob y en otros aspectos nos habla de Israel? Ahí hay que tener un cuidado especial si le está hablando a la persona humanamente, naturalmente, o le está hablando al Israel espiritual. ¿Están conmigo? Por eso, cuando tú vienes a la reunión, el del Shabbat, muchos vienen a una reunión y dicen, yo no sentí nada en la alabanza. Porque es que no se trata de sentir, tú no vienes a la alabanza a sentir,
tú no puedes confundir la alabanza y la adoración con una discoteca o con la música pagana. Cuando escuchábamos la música del mundo, inmediatamente ¿qué pasaba? Sentíamos. Si es una música romántica, sentimos el dolor. Yo recuerdo una canción por acá, y a ver si me acuerdo todavía, perdónenme, porque no me acuerdo. Esa pared que nos separa debe caer. No la recuerdo bien, la verdad. Gracias a Dios ya me olvidó. Pero si sentimos emociones con la música, o si sentimos el merengue, o si sentimos la bachata, entonces son emociones. En la alabanza tú no vienes a tener emociones. En la alabanza tú vienes a tener una relación espiritual con el Padre. Cuando tú cierras tus ojos, cuando levantas tus manos, cuando te postras delante del Señor, no son emociones. Es porque tienes una intimidad con el Padre que te lleva. No es lo que la gente piense, lo que la gente diga, lo que la gente cree. A mí no me interesa lo que la gente piense porque yo estoy de rodillas delante del Eterno. ¿Están conmigo? Entonces hay una comunión con el Padre. Tú no viniste a tener emociones, tú vienes a tener comunión con el Padre. Número 1. Número 2. Vemos aquí que dice que Israel salió, lo estoy repitiendo el mismo texto, y vino a Berseba. Revelación, interpretación aquí. ¿Qué pasó en Berseba? Recordemos, en Berseba el padre Abraham levantó el altar. En Berseba el padre Isaac levantó un altar. En Berseba Jacob, cuando salió de la casa de su padre Isaac en dirección a la casa de su tío Labán, durmió allí, tuvo un sueño, vio una escalera, vio ángeles que subían y bajaban, y se levantó de su cabecera de piedra y dijo: ciertamente Dios está en este lugar, Berseba, y yo no lo sabía. E hizo un ¿qué? Un pacto, un compromiso, un bris con el Padre, y le dijo: y si tú me llevas, y me cuidas y me provees, entonces el diezmo apartaré para ti. ¡Wow! Extraordinario esto aquí. Entonces vemos que en el Drash, el mismo texto que leímos al principio como algo básico, como un peshá, luego lo leímos con un remés y entendimos que algo está pasando, y finalmente llegamos a un Drash donde ahora entendemos una interpretación de lo que estamos leyendo. ¿Vamos bien? Y finalmente, por la letra S de Pardes, llegamos a la letra S que está en hebreo Sot. Esa palabra en hebreo Sot significa secreto. Secreto. ¿Por qué quisimos introducir nuestro parashá de hoy con este Pardes? ¿Por qué? Porque en la parashá que tenemos hoy, Vayizgash, hay secretos profundamente importantes que tenemos que revelar en el parashá de hoy. Lastimosamente el tiempo no nos lo va a permitir, pero hasta donde podamos avanzar, lo hacemos. Amén. Veamos, voy a darles un ejemplo. Necesitamos tener claridad de que Joseph, es una tipología de Yeshua. En toda la vida de José, lo que vamos a ver en toda la vida de José es a Yeshua. Amén. Vean un ejemplo. Judá. ¿Quién era Judá? Muy bien, el cuarto hijo de... ¿Con quién? Con Lea. Judá, cuando los hermanos conspiraron y quisieron matar a José, ¿qué dijo Judá? Atención, no lo matemos. Es nuestro hermano, es el único que dice la palabra hermano, Judá. ¿Qué dice Judá? ¿Qué propuso Judá? Mejor vendámoslo. Y fue vendido por poquito menos 20 monedas de plata. ¿Importante eso? Miren cuán importante es. Esto sucede en la vida de Joseph. Veamos a Yeshua. ¿Qué pasó con Yeshua? ¿Quién lo vendió?
¿Quién lo vendió a Yeshua? Judas. ¿Quién era Judas? ¿Quién era Judas? Sí, pero un judío. ¿De dónde viene Judá? ¿De dónde viene Yeshua? De la tribu de Judá. Judá pidió que vendieran a José por 20 monedas de plata. De Judá, que viene Yeshua, de Judá viene ¿quién? Judas. ¿Judas qué hizo? Vendió a José, siendo un judío, es judío, vendió a Yeshua por 30 monedas de plata. Ahora, aquí hay una pregunta interesante. Si hacemos la comparación de lo que estamos hablando entre José y Yeshua, o Joseph y Yeshua, nos daremos cuenta que usted me va a preguntar, yo esperé que alguien me lo preguntara inmediatamente, pero ¿por qué José por 20 monedas de plata y Yeshua por 30? Realmente en el Pardex, cuando vamos a la revelación, a lo secreto, ese aspecto matemático aquí no es tan importante como tengamos presente que los dos fueron vendidos por monedas de plata. Recuerden que plata aquí representa, ya lo enseñé, ¿qué representa la plata? Ah, ustedes no vinieron a esa clase, ¿verdad? Que fue el otro grupo, sí. Perdóneme, no recordaba. La plata representa redención. La plata es redención, de tal manera que hay redención en José y hay redención en Yeshua. Entonces aquí el valor de los 20 o los 30 no es tan importante como el concepto de las monedas de plata, que representan tipológicamente redención. Eso ya lo habíamos estudiado. ¿Van captando? Entonces vemos cómo cuando llegamos al Sot en lo secreto nos damos cuenta de que al hacer esos comparativos hay cosas profundas. Permítame continuar con otro comparativo. Joseph, cuando vino a Egipto y estuvo frente al faraón, y el faraón lo nombra gobernador de todo Egipto, ¿qué hace? Bueno, le coloca un anillo, gracias. ¿Qué más? Le cambia el nombre y le coloca el nombre de Sanet Panea. Observen la comparación que estamos haciendo. Yeshua, ¿fue cambiado su nombre? ¿A qué nombre se cambió? A Jesús. Observen, esto tengo que ir despacio para que lo capten bien, porque esto tienen que, en el Pardes usted tiene que evaluar esto. Escúchame. El nombre hebreo de José es ¿cuál? José. Cuando va a Egipto le colocan un nombre egipcio y es llamado Sanat Panea. Jesús, Yeshua cuando está en su momento, ¿quién le cambia el nombre? Los griegos. En las traducciones que nosotros tenemos, su nombre fue cambiado de Yeshua a Jesús. Jesús es un nombre griego, no es su nombre original judío, hebreo, Yeshua. Por eso, cuando nosotros hoy, a propósito, hoy estamos cantando esta preciosa canción, ¿cuán grande es Dios? Yo pensaba por un momento, tenemos que ajustar las letras también a nuestros textos. Aunque aquí está hablando de Dios y entendemos a Dios, recuerden que el gran yo soy, el Yod Hei Bat Hei, es un nombre que tenemos que pronunciar con respeto y honra. Podríamos decir, cuán grande es Elohim, cuán grande es Adonai. ¿Están conmigo? ¿Ven lo interesante? Porque estamos hablando del nombre original de Yeshua. ¿Me están captando? Entonces estamos entrando ¿en qué? Díganlo conmigo. Estamos entrando en Drash y estamos subiendo a un Soul. ¿Vamos bien? Voy a dar otro ejemplo y tal vez uno más y termino acá la introducción del tema. Les prometo que ya voy a empezar. Joseph tuvo dos momentos con sus hermanos. Dos encuentros con sus hermanos. En el primer encuentro, sus hermanos no lo reconocen. ¿Recuerdan? Los hermanos de José vienen a Egipto.
José está frente, dice que usted puede imaginar la escena, vienen todos entre multitudes de personas a comprar alimentos. ¿Y qué hace José? José los ve a la distancia y dice, oh, my God. No dijo my God. Dijo, oh, Yahweh, son mis hermanos, my brothers. Como hablamos de tantos idiomas, ¿verdad? Los identifica y él los trae junto frente a él y ellos no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Porque su personalidad, su aspecto no es hebreo. Su aspecto, su vestidura, su maquillaje, su contextura es egipcia. Número 1. Algo importante, hermana Anita, por favor, el premio especial más grande que usted tenga para este momento. Díganme, ¿por qué no lo reconocen? Ya dijimos, sí, porque tenía una ropa egipcia, su aspecto físico era de un egipcio, pero hay un factor determinante por el cual no lo reconocen. Ay, no, ¿tan rápido? Se lo ganaron todos. Entonces, como lo ganaron todos, entonces hoy vamos a hacer doble porción de bendición. El idioma, había un intérprete. Quiero que lo vemos, ya lo vimos, ya. No quiero retroceder hasta allá, pero a ver si lo encuentro aquí rapidito. Tenía un intérprete frente a ellos, a ver si aquí lo tengo. Aquí lo tengo, gracias Señor. Padre, estoy en Génesis 42, Berechí 42, 23, dice, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había un intérprete entre ellos. Qué bonito, ¿verdad? ¿A usted no le ha pasado? Que usted de pronto va a un lugar y dice, uy, es que estos gringos que no sirven para nada. Y le dicen, gracias señora por decir eso. Se les olvida que aquí muchos entienden y hablan español. Y a veces hablamos impertinentemente frente a personas creyendo que no conocen nuestro idioma, como nos pasó en algún momento. ¿Recuerdas, hermana Pili? Estábamos en algún lugar a la orilla de un río, en medio de un calor impresionante a las 2 de la tarde, un calor terrible, y paramos esas cositas de hacer la carne a la orilla del río, ¿cómo se llama? Un asador, gracias, y paramos allí, y en el asador de al lado nuestro había un grupo de personas musulmán, todos cubiertos, absolutamente las mujeres con todo, ustedes conocen sus trajes, el hombre también con su bata completamente al piso, y en ese calor nosotros en short. Y yo dije, pobrecita esa gente, Dios mío, en este calor, y esa gente tapados de pies a cabeza, ¿cómo estarán de asados? Y la persona se regresa y viene a mí y me dice, disculpe señor, nosotros sentimos mucho el calor que ustedes están recibiendo, porque con nuestros trajes estamos completamente climatizados y cubiertos del sol. Ustedes están asando vivos. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Qué vergüenza, porque yo lo imaginé que era por allá de otro país, de otra nación. Me dice, ¿usted qué país es, hombre? Cuénteme usted qué país es. Le dije, soy de Colombia. Me dice, ¿Colombia? ¿Qué parte de Colombia? Le digo, soy de Bogotá. Me dice, ¿Bogotá? ¿En qué parte de Bogotá usted ha vivido? En tal parte. Me dice, sí, yo conozco Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Cali, todo, conozco todo Colombia, conozco todo. Tengo negocios aquí, Y me habló de los lugares que solo una persona que vive en Colombia, en Bogotá, sabe que existen. Impresionante. Un hombre que conoce muchas naciones, habla perfecto español y tiene muchas conexiones de negocios. Y resulta que vive en Gastonia. Imagínate, vecino mío, para completar la historia. Entonces, aquí lo que quiero representar es, número 1, José vino, los hermanos de José vinieron y no le reconocieron. No le reconocieron por 2 aspectos. Número 1, su aspecto, su presentación personal. Y número 2, el idioma, el intérprete. Aquí es importante. Fíjate por qué la Biblia nos menciona que había un intérprete. José hablaba los 2 idiomas perfectamente. Posteriormente, en la segunda escena, en el segundo encuentro, ¿qué sucede? Cuando José los invita a su casa a comer, ya a la casa de él,
Ustedes recordarán, los hermanos estaban enloquecidos porque se habían quedado con el dinero, se habían quedado con la copa, con todo lo que había pasado. Y ahora los llevan a comer justo a la casa del virrey, del gobernador. Dijeron, esto está grave. Y allí José permite que ellos ingresen, preparan las mesas, 3 mesas se prepararon. Mesa número 1, José. Las siguientes mesas, ¿quiénes? Los hermanos de José. Y José le dijo a su mayordomo, digamos a su oficial mejor, le dijo, quiero que me los formes de la siguiente manera: Rubén, Simeón, Leví, Judá, en el orden. Y así los sentó, tum, 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 tum. Y cuando esto pasó y los hermanos salieron y se vieron formados en orden de edad cronológica, ellos dijeron, no, este hombre es un sabio, es un mago, este hombre adivina. ¿Cómo pudo saber nuestras edades? O sea, ellos estaban impresionados. La tercera mesa era ¿para quién? Para los egipcios, porque los egipcios no comen carnes. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Miren aquí algo más. No voy a entrar ahí. ¿Cómo el faraón, sabiendo que José es un hebreo, que tiene a un único Dios, Yahweh, que come carne y que ahora sabe que ya está su familia y que sus familias son pastores de ovejas y de ganado, eso era absolutamente contradictorio para el pueblo de Egipcio, para el pueblo de Egipto? ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí, punto. Sin comentarios al respecto, eso lo tenemos que estudiar, o creo que ya lo estudiamos más en detalle. A ver, ¿a dónde vamos? José, dice entonces la enseñanza, que José no pudo contener sus lágrimas al ver a sus hermanos. Ya usted conoce la historia, se fue a un lugar en privado y lloró en ese lugar profundamente, y después dice la Biblia, y se lavó la cara. O sea, ¿por qué la Biblia se toma el tiempo de decir, y José se lavó la cara? ¿Qué tan importante es para nosotros entender que José lavó su cara? Nos está mostrando que la emoción que José tenía era tan profunda, que sus lágrimas fueron verdaderas. No fue que lloró y dijo, ay, mis hermanos, ay. Tuvo un dolor en su corazón impresionante. Observen que estoy haciendo la escena un poco fuerte para que usted me entienda. Cuando Yeshua vio cómo sus propios hombres, sus hermanos, sus talmidín, sus discípulos, yo nunca te negaré, Señor. Y fueron los primeros en decir, no lo conozco. Cuando Yeshua llegó a Belén, ¿recuerdan? Belén Éfrata, ¿y qué dijo? Lloró profundamente porque no lo reconocían. ¿Están conmigo? Ahora, aquí en la segunda ocasión, ¿qué sucede con José? Se reveló a sus hermanos. Y cuando él se revela y les dice, hermanos, yo soy José. Ellos, ¿qué pasó? Usted puede imaginar la escena. Hay un shock impresionante. Es que no puede ser. ¿Cómo puede ser este José si su aspecto no es el aspecto de José? Si su aspecto no es el aspecto de José. Pero algo más importante aún. ¿En qué idioma habló José a sus hermanos? Por favor, ven lo importante de ese detalle. Les habló en hebreo. ¿Lo captaron? Es como cuando usted se encuentra a un oficial de policía aquí en este país, digo, y usted lo observa rubio, ojos azules, 2 metros, hombre policía con todos sus instrumentos, sus armas, con todo. No sé si fue con el hermano Lucho que nos pasó, tal vez ese día no estaba conmigo. Fui a Lowe's a traer una madera. No recuerdo qué carro llevé, pero era una camioneta pequeña tal vez. La cosa es que traíamos la madera. Y viniendo de Lincoln hacia acá, el peso de la madera levantó la camioneta y toda la madera se me regó en pleno Highway 150. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! De verdad, son vergüenza, no sé. Pero la cosa es que así pasó. ¿Y aparece quién? El policía. Que eso sí aparece en una milésima de segundo. Y veo a ese hombre gigante con esos ojos azules penetrantes y se me acerca y me dice, ¿qué te pasó, hombre?
¿Cómo se te ocurre poner esa madera tan larga ahí? Y me dejó impresionado. No me dijo su licencia, no me dijo su registración, no me dijo, ¿cómo se te ocurre poner esa madera tan larga ahí? Le dije, no, es que ahí me recomendaron que lo hiciera así, yo lo hice. Me dijo, no, pues te recomendaron mal. Vamos, hay que mover esta madera inmediatamente para que no se nos haga tráfico. Y el policía me ayudó y movimos toda esa madera a un lado. Terminamos de mover la madera y mueve la camioneta. Gracias a Dios, dice el hombre, y gracias a Dios no hubo tanto tráfico. No te preocupes, trae otra camioneta, cambia de carro y te puedes ir. Y en perfecto español nos entendimos como excelentes personas, y un hombre cristiano, un hombre de Dios, bueno, etcétera. Me están captando. Entonces, comento la historia para qué. Vean cómo es importante el idioma. Cuando José le habla a sus hermanos, les habla en hebreo, y al hablarles en hebreo, ¿qué pasó? Ellos definitivamente dicen, no hay duda. Es que este es nuestro hermano, nos habló en nuestro idioma, nos habló en nuestros detalles, y empieza a hablarles de los detalles que ellos saben que han vivido. ¿Hasta aquí vamos bien? Yeshua tuvo los encuentros con sus hermanos y no lo recibieron, no lo reconocieron. Así es que finalmente él dice en su segundo encuentro, dice, no me verán más hasta que digan, bendito el que viene el nombre de Yeshua. Amén. ¿Captaron el primer mensaje de la enseñanza de hoy? ¿Hago preguntas? ¿Hago preguntas? ¿Puedo hacer preguntas? Digan, pregunte, pastor, lo que quiera. ¿Qué nivel de pardés captaron hoy? ¿Están en un nivel peshá? O sea, sí, pastor, lo escuché y algo le entendí, pero no me di cuenta ni qué fue lo que dijo. Subieron a un nivel remés. Parece que el tema de hoy me pareció interesante. Entraste a un nivel de interpretación de lo que estamos hablando y finalmente subiste a un show entendiendo los secretos de la Torá. ¿En qué nivel quedas? Porque cuando venimos al servicio y salimos sin entender lo que hablamos, perdimos nuestro tiempo aquí sentados mirándonos las caras sin entender lo que Dios tenía para nosotros. Quedamos, dígalo conmigo, quedamos hechos un pachá sin entender absolutamente nada. Muy bien, hermanos, buenos días, bienvenidos a nuestra reunión para el día de hoy. En estos primeros 5 minutos de la mañana vimos un pequeño estudio del Pardex y hablé que la palabra Pardex, gracias por preguntar, hermano, la palabra Pardex, dije paraíso. ¿Por qué? Porque la palabra Pardex y la Torá tiene que ver comparativamente con lo que es un huerto. ¿Qué es un huerto? Un jardín. Cuando nosotros vemos un jardín a lo lejos, vemos un jardín bonito, hermoso, pero cuando nos empezamos a acercar a nuestro origen, a nuestra raíz, a la Torá, empezamos a encontrar que en ese jardín llamado Torá, 5 primeros libros de la Biblia, empezamos a encontrar cosas maravillosas. Dígalo conmigo, el árbol de la vida. Y al encontrar el árbol de la vida, notamos que allí hay frutales, hay flores, hay árboles, hay una naturaleza maravillosa. Estamos rodeados de todos los aspectos dignos de un buen jardín. Desde lejos vemos un paisaje, pero cuando entramos a él, nos damos cuenta de las maravillas que Dios ha permitido que estén en ese jardín. ¿Lo captaron? ¿Por qué entonces comparamos a la Torá con un jardín? Porque desde lejos la vemos bonita. Usted ve la Biblia y todo el mundo dice, ay, tiene una Biblia. Pero cuando usted se acerca a ella y empieza a indagar en ella y a buscar en ella, va a encontrar las riquezas de la profundidad de lo que esos primeros 5 libros de la Biblia nos hablan y no son suficientes. Atención que no estoy diciendo que son total. Lo repito, estudiar Torah es suficiente para poder entender todo el contexto bíblico, pero tú no puedes entender toda la Biblia si no tienes claro el concepto de Torah. ¿Me explico? Si tú no tienes claro el concepto de Torah, los 5 primeros libros de la Torah, de la Biblia, no vamos a entender los Nevim, los Ketubim, no vamos a ver el Brit Hadash, no lo vamos a entender si primero no vamos a la luz, a la fuente de la luz que es la Torah. ¿Amén? ¿Hasta ahí todos? ¿Amén? Muy bien. Acompáñame a Génesis capítulo 44, verso 29. Dios, tenemos mucho tema por tratar. Voy a tratar de avanzar al máximo. ¿Lo tienen? Génesis 44, capítulo 27.
José le dice a sus hermanos, regresen a su padre. Díganle a mi padre que yo tengo ahora la gobernación, la mayordomía de todo Egipto. Díganle a mi padre que regrese para conmigo, porque yo los llevaré a una tierra que será la tierra de Gosén. Esa tierra de Gosén también es importante que la estudiemos. ¿La tienes ahí? ¿O no. Déjame, yo te digo en qué momento lo estudiamos más en detalle. Observen. ¿Ustedes se han hecho esta pregunta, hermanos? ¿Han notado cómo en los últimos años hay un crecimiento extraordinario de la población creyente por volver por las sendas antiguas, Jeremías 6, por volver a las raíces hebreas de nuestra fe? ¿Lo han notado? Hermano, ¿ha notado usted eso? Es impresionante. Colombia, México, Chile, Argentina, Brasil, estoy mencionando Latinoamérica. El crecimiento del estudio de Torah es increíble. Como hay tantas personas volviendo a establecer el principio que durante muchos años como creyentes no teníamos esta profundidad. ¿Por qué se sucede eso? Para todos nosotros es absolutamente claro que todos nosotros venimos de algunas de las 10 tribus esparcidas por el mundo que pertenecemos a la casa de Israel. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? No es que seamos costarricenses, colombianos, mexicanos, peruanos, chilenos, argentinos, no. Somos parte de una familia llamada Israel, que fuimos esparcidos por las naciones, que la única que regresó y que está allí visible hoy es la tribu de Judá y Benjamín, por supuesto, que son una sola, pero Judá y Benjamín están ahí. Ahora, nosotros, esparcidos por las naciones, cuando estudiamos Torah, cuando estudiamos hebreo, cuando estudiamos la profundidad de la palabra, empieza a correr por nuestro ADN, empieza a correr el ADN de Yeshua sobre nuestra vida. Y vemos cómo cada día más y más y más personas se apasionan de estudiar la palabra, de verdaderamente estudiar la palabra. Esto se obedece, ¿por qué? Porque recordemos este texto, Génesis 44, 27. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Uno de ellos se fue de mi lado y pienso de cierto que fue despedazado. Hasta ahora no lo he vuelto a ver. Si ahora os lleváis también a este y le acontece algún desastre, haréis que con dolor desciendan mis canas al Seol. ¿Alguien me puede dar una revelación de lo que este texto dice? No, hermana Pili. ¿Usted lo leyó? ¿Lo leyó como Pashá o lo leyó como Remés? Si lo leyó como Remés, observe, lo voy a volver a leer brevemente. Ay, Dios mío, es que esto es increíble. Lo voy a leer solo esta frase. Jacob habla a sus hermanos, a sus hijos, y les dice, ¿cómo es que tengo que enviar a mi hijo Benjamín? Ya mi primer hijo, ¿qué dijo de su primer hijo? ¿Y qué más dijo? No lo he vuelto a ver. Pregunto, ¿Jacob asumió que José murió? ¿Hay alguna revelación aquí? Profunda revelación. Jacob nunca asumió que José había muerto. Jacob entendió, según mis hijos, que José fue destrozado, pero nunca vi sus huesos, nunca vi sus pedazos, nunca lo vi. Por lo tanto, en el corazón de Jacob había la esperanza, voy a decirlo de esta manera, la esperanza profética de que José aún vive. ¿Lo captaron? Cuando leemos este texto lo pasamos tan rápido, pero allí Jacob nos está diciendo, yo sé, voy a decirlo en una palabra de Brit Hadassah, dígalo conmigo, yo sé
que mi Redentor vive. ¿Lo captaron? Jacob está diciendo, yo sé que José está vivo. De cierto fue despedazado. Es una figura profética de las 12 tribus de Israel, separadas en el futuro. La historia revela que las tribus se convirtieron en 2 reinos, la casa de Judá y la casa de Israel. Muchas de las tribus fueron asimiladas por las naciones que rodean todo el mundo. Siguiendo el diseño de la narración profética que estamos viendo, nosotros vemos que en estos días modernos las 12 tribus están siendo reunificadas en el Ruach HaKodesh, y este es un imperativo de que Benjamín esté con ellos, ya que él será el enlace de la futura reunificación de toda la casa de Israel, según lo dice Ezequiel capítulo 37. Vaya conmigo por favor a ese texto, porque este texto es maravillosamente importante. ¿Lo tienes, hermano? Capítulo 37 del libro de Ezequiel. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, por favor. Léanlo como un remés. Veamos la insinuación que hay en esta palabra. Gracias, pastora. A ver si lo podemos entender. ¿Usted por qué cree que tenemos este trabajo manual que nos hizo el hermano Luis aquí? No es una decoración del templo, no es un simple lujo de presentación comercial que cuando se les ofrezca el hermano les hace los suyos también. No es un modelo para venta. Esto es una revelación profética que está en el libro de Ezequiel. Léala conmigo. ¿Lo tienen? ¿Están conmigo? Libro de Ezequiel capítulo 37. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu en el Rúa, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y de aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar el Rúa en vosotros y viviréis. Amén. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh. Profetice pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor Rúa, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el Rúa en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, estos son huesos, son casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Yahweh cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Verso 14, pondré mi Rúa en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Yahweh hablé y le hice. Dice Yahweh, vino a mí palabra de Jehová. Verso 15, hijo de hombre, toma ahora, por favor, preste atención a lo que estamos leyendo. Toma ahora, hijo de hombre, un palo y escribe en él, aquí lo están viendo, escribe en él, Judá, aquí está, toma un palo y escribe en él, Judá. ¿Lo vieron? Y para los hijos de Israel y sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él, para José,
palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Verso 17, amén. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano y los palos sobre los que escriban estarán en tu mano delante de tus ojos y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, amén, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos por rey y nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos. Aleluya, amén, amén. ¿Estamos claros? Ahora entendemos por qué tenemos este símbolo con nosotros. No es un símbolo, es una palabra profética, porque ahora nosotros somos uno solo con Judá, uno solo con Israel, somos un solo pueblo. Dígalo conmigo, nación santa. Y si somos un solo pueblo, entonces aquí estamos viendo algo interesante. Permítame hacer algo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿A mitad de tiempo? Que el tiempo se me pasa muy rápido. Vamos para allá. Voy a hacer lo siguiente, hermanos. Permítame hacerlo de la siguiente manera. Permítame parafrasear el resto de la historia, amén. Porque yo sé que usted conoce la historia y lo que quiero es que usted simplemente capte algunos detalles que quiero que no pasemos por alto hoy. Entonces, capítulo 46, verso 2. Observen, salió Israel de Canaán, vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Observen, en este lugar de Beerseba siempre se habían levantado altares. Los levantó Abraham, los levantó Isaac. Pero aún Jacob había levantado allí. ¿Recuerdan? Cuando tuvo el sueño, Jacob levantó un altar allí. Jacob regresa a ese lugar porque Jacob sabe que en ese lugar había estado su padre Isaac, y Jacob sabe que en ese mismo lugar había estado su padre, es decir, en este caso, ¿quién? Su abuelo, Abraham, y su padre Isaac, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hizo Jacob en este lugar? ¿Qué hizo? Hoy, aquí en el 46. ¿Qué hizo? Fue a Beerseba e hizo ¿qué? Sacrificio. ¿Qué significa ofrecer sacrificio? Dígalo conmigo. Ofrecer el corbán. ¿Qué es el corbán? Ofreció un sacrificio. ¿Por qué Jacob ofreció un sacrificio en Beerseba? Dígalo conmigo, porque Jacob ahora sabía que su hijo José vive y ofrece un sacrificio vivo en actitud de agradecimiento a Yahweh. Por favor, cuando usted tiene un corazón agradecido con Dios, usted ofrece un sacrificio de alabanza y de adoración al Padre. Cuando usted sabe que su matrimonio, su hogar, su economía, su salud, su familia, su entorno, su residencia, su ciudadanía, no sé, su aspecto laboral ha pasado por un milagro que solo Dios pudo haber hecho. Entonces usted va a Beerseba y con un corazón de gratitud, usted ofrece un corbán al Padre. ¿Qué es un corbán? Un corazón agradecido. ¿Saben? Lo voy a hacer muy breve. Un hombre va al cielo y llega a una habitación, y en la habitación hay un ángel. Esto es una historia. Hay un ángel y ve que ese ángel está lleno de miles de libros, de escrituras, y copia y copia y copia y escribe y escribe. Y este hombre le dice: disculpe, ¿qué es lo que tanto escribe? Dice: estoy escribiendo las peticiones de todas las gentes en la tierra. Estoy escribiendo, mira cuántas peticiones entran diariamente. Oh, maravilloso. Va a una segunda habitación y encuentra a un ángel enviando como fax, ¿no? Enviando como fax. Y dice: discúlpame, ¿y tú qué haces? Dice: estoy enviando las respuestas
afirmativas a muchas de esas peticiones. Dios está contestando sus oraciones. ¡Wow! Y él está sorprendido. Llegó a una tercera habitación y encuentra a un ángel solo, sentado allí. Le dice, discúlpame, ¿y tú por qué estás solo, sentado? ¿Qué haces? Dice, yo estoy esperando que alguien que reciba ese fax venga a dar gracias por la respuesta que Dios le dio. ¿Lo captaron? Somos tan rápidos para decir, Señor, dame, Señor, bendíceme, dame, Señor. Pero cuando el Señor nos bendice, somos tan lentos para ir a ofrecer el corbán. Aquí Jacob lo primero que hace no es decir, oh, mi hijo es el gobernador de Egipto. ¡Wow! ¡Vamos! Allá vamos a tener comida, vamos a tener comodidades, vamos a tener carros. Mira los carros que me ha enviado el faraón. A Jacob esto no lo vislumbra. A Jacob lo único que lo vislumbra es que la palabra profética de un José vivo, ahora sus ojos lo ven. Dice, ahora mis ojos lo verán antes de que muera. ¿Lo captaron? Antes de que muera, mis ojos lo verán. Entonces, ofrece el corbán, pero cuando ofrece el corbán, mira, cuando hay una actitud de agradecimiento, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? No me miren a mí, lea. ¿Qué hace Dios? Inmediatamente Dios le habla a Jacob y le dice, es decir, Jacob tenía una inquietud, es que bajar a Egipto, Jacob sabe que bajar, recuerden que Isaac trató de bajar a Egipto y Dios, ¿qué le dijo? Jacob, no desciendas a Egipto, yo te proveeré en esta tierra. Jacob sabía que Dios le había hablado a Isaac y le había dicho, no desciendas a Egipto. Ahora, ¿él va a ir a Egipto porque su hijo es el gobernador de Egipto? ¿Puede más su corazón de papá o puede más su corazón espiritual? ¿Me están entendiendo? ¿Usted me está entendiendo esto que le estoy diciendo? Miren, Jacob tiene una lucha entre el amor de su hijo y volver a esa tierra, o el estar con Dios. Inmediatamente en este verso Dios le contesta. Verso 2. Y habló Dios, observen, ¿a quién le habló Dios? A Israel. Miren, no dice a Jacob. Porque la decisión que Jacob está tomando en este momento, es una decisión que tiene que ver con toda una población, con toda una familia. Y le dice, y Dios le habló a Israel en visión de noche y le dijo, atención, ¿qué le dijo? Un momentico, ¿cómo dice en esa Biblia? ¿Cómo así que Jacob si le habló a Israel? ¿Perdón? No, un momentico. Sí. ¿Alguna vez usted ha leído Abraham? ¿Alguna vez esto leyó Isaac? ¿Alguna vez usted leyó Jacob? En todos los textos cuando Dios quiere hablarte con amor, dígalo conmigo, con amor. Cuando Dios le habló no es que Dios no hable con amor, pero cuando Dios quiere manifestar el amor especial que tiene por ti, te dice, Abraham, a ti te digo. Isaac, a ti te hablo. Jacob. Observen, primero habla Israel, pero inmediatamente le habla a Jacob. Le habla a Israel profético de lo que ha de venir, pero le habla a Jacob porque Jacob tiene un conflicto de emociones. Jacob tiene un momento emocional con su hijo, por eso le habla a él en su humanidad como hombre y le dice, te amo Jacob. Inmediatamente, ¿qué le dice? Le dice, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, yo soy Yahweh. Yo soy el gran yo soy. Yo soy Yod Hei Bat Hei, tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo haré de ti una gran nación. Por favor, ¿me puedo detener? ¿Me dan 2 minutos para hacer algo? Gracias. Aquí la palabra descender en hebreo es redú. La palabra descender en hebreo es redú. Y cuando vamos al redú,
establecemos la palabra, la gematría de redú en hebreo suma 210. Eso se los voy a enviar por correo. Tranquilos, para que ganemos tiempo. Se los voy a enviar por el correo, por el mensajero. Atención, ¿por qué es importante la palabra redú en hebreo aquí? Porque 210, ¿qué significa? ¿Qué significa 210? Hermana Mari, usted me tiene que dar esta respuesta. Hermana Yoli no está. Hermana Mireya, ¿qué significa aquí? Redud significa desciende. Dios le está dando la orden, desciende a Egipto porque haré de ti una gran nación. Eso es una palabra poderosa. El Señor le está confirmando. Estabas en Costa Rica, ve a América que te voy a bendecir. Estabas en Perú, el Señor te dijo, ve a América porque allí te voy a bendecir. Cuando tú recibes una orden como esta, tú viajas con libertad, porque sabes que tienes la cobertura, que tienes la palabra que te respalda. ¿Están conmigo? 210 aquí significa, miren por favor el sound que hay aquí. 210 aquí significa que pasarán 210 años en la esclavitud. Entonces, lo que parece el final de una historia feliz es el principio de un pueblo que pasará a esclavitud. Pero ¿cómo haré de ti una gran nación? Sí, pero no le dijo la próxima semana, ni el próximo mes. En el tiempo profético haré de ti una gran nación. ¿Vamos bien? Y apenas voy en el verso 2, Dios mío. Vamos un momentico. No temas descender a Egipto, porque yo allí haré de ti una gran nación. Y descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano, atención, y la mano de José, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo Yahweh a Jacob? Ve a Egipto, haré de ti una gran nación, y tu hijo José cerrará tus ojos. Le está diciendo, morirás en Egipto. ¿Cómo es que el patriarca Jacob va a morir en Egipto? Pero inmediatamente, ¿qué le dice? Pero volverás. Un momentico, ¿se muere en Egipto y volverás? Porque una vez murió Jacob, fue traído a Siquem. Una vez murió José. ¿Quién trajo de regreso a José a Canaán? Muy bien, excelente. Oh, qué bueno, excelente. ¿Cuándo? Eso lo vamos a ver en otro paracha, más adelante. Permítame llegar a un punto para hacer entonces mi cierre, porque ya me llegaron aquí los oficiales de alabanza. Dios mío, todo esto para tratar, Señor. Quiero detenerme en un punto nomás. Observen esto. José le dice a sus hermanos, pregunta, ¿no sería posible para José cuidar de su padre y de sus hermanos estando ellos en Canaán? ¿No sería posible que José les enviara mensualmente una remesa de comida suficiente para que ellos permanecieran en la tierra prometida? ¿Por qué José pide a sus hermanos que lo traigan de regreso a Egipto? ¿Por qué? ¿Han pensado alguna vez esto? ¿Por qué? Observen que lo que estamos leyendo es preguntas. No podemos leer por leer, tenemos que preguntarnos. ¿Por qué razón José nunca envió un text a su padre para decirle, estoy vivo, papá? Nunca. Porque hasta ahora se le ocurre decirle, vayan a donde mi padre y díganle que vengan. Díganle la grandeza que Dios ha hecho conmigo. Voy a parafrasear la historia porque no tengo el tiempo. Atención. Regresaron los hermanos de José. ¿Regresaron con qué? Con regalos, con mucha provisión, con carros que el faraón les entregó. Eso tiene que darse usted impresión. ¿Usted se imagina que llega un hermano que usted hace 22 años no ve y de pronto llega a la puerta de su casa cargado con Mercedes-Benz, con carros de lujo, con regalos? Usted dice, pero ¿y este no era que se había muerto? Y usted de pronto dice, esto es una cosa impresionante. Pero observen, cuando Judá le dio la noticia a Jacob de la grandeza de José, ¿qué le dijo?
Le dijo, papá, José vive. ¿Y qué dijo Jacob? ¿Cómo así? Ustedes van a salir con esa historia a estas alturas de la vida. ¿Cómo que José vive? Pero cuando José vio todo lo que venía de regalos, ¿qué dice la palabra? Que el espíritu de Jacob revivió. Escúchame, el espíritu de Jacob revivió. ¿Por qué revivió el espíritu de Jacob? Porque Jacob tenía claro que la profecía que se había dado sobre José se había cumplido. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué Jacob sufrió tanto desde un principio? Él sabía todo el tiempo profético de lo que Dios le había mostrado en aquel sueño. Sin embargo, él aquí entiende que Dios tenía un proceso. Dígalo conmigo, Dios tiene un proceso. Respuesta a la pregunta, ¿por qué José decidió llevarse a su familia a Egipto? Atención, 5 minutos y cerramos. ¿Por qué? Porque José, estando en Egipto como esclavo, como mayordomo, preso, pasando por pruebas, adversidades, hasta ser nombrado gobernador de Egipto, casado y 2 hijos, nunca José se apartó ni 1 milímetro de la Torá. Siempre que hablaba con el faraón le decía, es de Dios que Él muestre los sueños, es de Dios que haya provisión, es Dios el que nos permite tener provisión. Siempre, José siempre le habló al faraón, Yahweh, el Padre, Dios, Dios, Dios. El faraón que dijo, nadie tiene la gracia, el espíritu que tiene José. Porque ¿qué reconocía Faraón en José? ¿Qué reconocía? ¡A Dios! Claro, sí, claro, como un salvador de Egipto, pero ¿por qué era ese salvador? Porque sabía que el Dios de José era el Dios poderoso, pero si el Dios era él. El Dios era el faraón, el río Nilo era un Dios, pero este Dios, Egipto, faraón decía, pero si yo soy Dios y no puedo hacer nada, y el Dios de José hace todo, no hay duda de que este faraón tenía una cercanía. No voy a decir que reconoció a Yahweh como tal, el texto no me lo muestra, pero sí tenía un respeto especial por el Dios de José. De hecho, lo tenía como mayordomo. ¿Me están entendiendo esto? Ahora, ¿cuándo sabe que su familia viene? ¿Qué hace José? ¿Qué hace el faraón? Lo felicita, le dice, José, te felicito, tu familia está, aparecieron tus hermanos, 11 hermanos, tu padre aún vive, diles que vengan, que les daremos provisión, que tendrán todo lo que quieran. Mira, José, te voy a pedir esto, toma estos carros, llévalos a tu padre. El mismo faraón dio la orden a José de que todos estos carros salieran en dirección a Jacob. ¿Está conmigo? Es decir, la honra del faraón hacia José era una honra de completa bendición. ¿Lo captaron? Número 1. 2. Nunca se apartó de la Torá. Por favor, dígalo conmigo. Nunca se apartó de la Torá. Las personas que estaban alrededor de José, que trabajaban con José, yo tengo la certeza en mi corazón de que esos siervos que le servían a José eran siervos que conocían de Yahweh. ¿Por qué digo esto? Porque lo obedecían absolutamente en todo y lo respetaban y lo admiraban. No porque fuera el gobernador nombrado, sino porque ¿qué? Porque encontraban en él la gracia de Dios. ¿Están conmigo? Número 2. Cuando Judá regresó y le habló a José, nunca le dijo, Padre, Elohim, nuestro Dios, ha bendecido a José. Nunca mencionó a Dios. Solamente regresó y le dijo, Padre, José es el amo de todo Egipto. ¿Y acaso no es que Judá era un hombre de Torá? ¿Por qué José pidió que todos fueran a Egipto? Dígalo conmigo. Porque aún tenían mucho que aprender de obediencia, de fidelidad a la Torá. Entonces José dijo, si yo los traigo y los tengo cerca conmigo, celebraremos el Shabbat, celebraremos las 7 fiestas, celebraremos Hanukkah. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver por qué los digo. Celebraremos todo lo que la Torá dice si los tengo cerca. Ahora podré celebrar el Shabbat con mi padre.
cada Shabbat estaré con él, pero si los tengo lejos, no. Los voy a tener cerca para confirmarlos en la Torá. Por eso decidió traerlos. ¿Y a dónde los trajo? A una tierra llamada la tierra de Gosén. Vamos a cerrar ahí. Pastora Pili, ¿tienes la gráfica? Gracias. Atención. Vamos a leer estos textos rápido para entrar a nuestro cierre. Perdónenme por favor por el tiempo. Vamos a leer estos textos y entramos a nuestro cierre. Atención con la pantalla. Número 1, por favor. ¿Lo tienen? ¿Está la pantalla? Gracias. Vamos a hacer un acertijo, bueno, no sé la palabra acertijo, está bien. Vamos a hacer un estudio de investigación en 4 textos bíblicos para encontrar respuestas a lo que hoy quiero cerrar en este tema. Atención. Primera pregunta. Primera pregunta, Pastora Pili. Toma todo lo que José te encontró. Sí. Entonces, quiero leer los textos bíblicos. Permítame un segundo, los localizo, ¿sí? Génesis, ¿cuál es la primera? ¿La tienes ahí en tu pantalla? Primero lee el acertijo. Bueno. Toma todo lo que José encontró. Primera pregunta. Vamos a buscar la respuesta. Toma todo lo que José encontró. Primera pregunta. Añade a sus vestiduras. La tengo allá. Añade a sus vestiduras. Segunda pregunta. 3. Añade por cuánto fue vendido José. Y añade lo que se añadió a su nombre. ¿Qué resultado tenemos en todo esto? Vamos a encontrar las respuestas. Está en la pantalla. Toma todo lo que José encontró. Gracias, hermano Camilito, gracias. O quien esté allí en el equipo. Mami, tú tienes es que las fotos veo que no las tengo acá. ¿Tú las pasaste para allá? Quiero las citas bíblicas, dame las citas bíblicas. Primera, Génesis, creo que es 39. Entonces, lea conmigo por favor Génesis 39:4, gracias, sí, que es Génesis 39:4. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Preste mucha atención a lo que vamos a responder hoy porque esto es fundamental. Génesis 39:4, ¿quién lo tiene? ¿Lo tienen? Léalo por favor. Muchas gracias, gracias Camilito, gracias. Léanlo por favor, está en la pantalla. Muy bien. ¿Qué fue lo primero que halló en la vida de José? ¿Qué fue lo primero que se halló? Gracia. Dígalo conmigo, gracia. La palabra gracia, ¿lo tienes? Vuelve a la pantalla, por favor. Esa es la gráfica que yo estoy buscando. Excelente, muchas gracias, papi. Esa. Entonces, observen, la palabra gracia. ¿Qué fue lo primero que José halló? Dígalo conmigo, gracia. Ya lo venía resaltando. ¿Qué fue lo que Faraón identificó en José? La gracia. ¿Qué fue lo que Potifar identificó en José? Gracia. ¿Qué era lo que toda la gente que rodeaba a José veían en él? ¿Qué? Gracia. Él no era un hombre arrogante, él no era un hombre pedante, él no era un hombre egoísta, él no era un hombre violento. Él era un hombre de amor. Él salía a las calles donde estaban todos los egipcios, la gente que venía de las naciones. ¿Veían a quién? A un hombre. Estoy hablando de José, obviamente aquí sabemos que es otro nombre, pero lo que hallaban en él era gracia. Número 1, gracia. Número 2, Bereshit 41:42. ¿Quién lo lee? Génesis 41:42. ¿Quién lo tiene? Entonces, gracias, fuerte por favor. Faraón quitó su anillo de su muy bien. Lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino. Muy bien, lo hizo vestir de ropas de lino fino. Aquí la palabra lino fino se traduce como sesh. ¿Lo tienen? ¿Cómo se dice 6 en hebreo? 6. En hebreo, ¿cómo se dice 6? Sesh. Lino significa sesh. Sesh significa lino. En hebreo 6 se escribe, en hebreo 6 se escribe sesh.
¿Qué valor numérico es 6 en el alefato hebreo? ¿Lo saben? Todos lo saben. Todos lo saben. La letra Bat. Muy bien, la letra Bat, su valor numérico es 6. ¿Qué significa la letra Bat? Sí, Yod, Hei, Bat, Hei, pero ¿qué representa? Tiene una representación. Una coma, no, algo más, hermana Mireya, tú lo sabes. La letra Bat es un clavo. Clavo. Entonces, observen. La letra Bat, el valor numérico de la letra Bat es 6. 6 se dice Shesh. Shesh significa lino. ¿Cómo fue vestido José? Con lino fino. ¿Lo están captando? Muy bien. Número 3. Añadámosle por cuánto fue vendido José. ¿Por cuánto fue vendido José? Por 20. Aquí lo importante es que fue vendido por 20. ¿Qué letra tiene el valor numérico de 20? ¿Qué letra tiene valor numérico de 20? Oiga, muchachos, esto ustedes lo han estudiado, todos los días lo estudian, todos los días se los envío, o sea, me doy cuenta que no leen. ¿Cómo le dice un mexicano a su hijo? Lea. A ver, un mexicano de los que está aquí, alguien de México, ¿cómo le dice un hombre en México a su hijo? Lea. Lea. Le dice, híjole. Hijos, lean. Entonces, 20, la letra Kaf. La letra Kaf es 20. La letra Bat es 6. Se escribe Ches y representa lino. ¿Vamos bien? Y la última. En el Salmo 81.6, permítame, yo les leo ese para que lo capten bien. En el Salmo 81.6, hermano Isaac, ¿está bien? ¿Está bien, hermano Isaac? ¿O lo estoy confundiendo con algo? En el Salmo 81.6 dice lo siguiente, dice, Salmo 81.6, atención, dice, verso 5, lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté de su hombro, de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En este salmo, al nombre de José, se le agregó la letra Hei. La letra Hei, ¿qué valor numérico tiene? Yod, Hei, Bat, Hei. ¿Qué valor numérico tiene? Ustedes todos me abren los ojos así. El numérico de la letra G es 5. Eso lo hemos estudiado todo el año. Veo que vamos a tener que pasar otro año estudiando lo mismo. Oiga, lean. Yod, Hei, Bat, Hei, 5. El valor numérico es 5. ¿A qué viene toda esta historia? Siguiente. ¿Cuándo colocamos los valores numéricos o las letras? La primera. ¿Qué se encontró en José? Gracia. ¿Qué fue el valor por el cual fue el vestido que se colocó? De lino fino, que representa el 6, la letra Shin. Luego, ¿por cuánto fue vendido? La letra Kaf fue vendido por 20 monedas. Y en el Salmo 81 dijimos que se agregó una letra que fue la letra Hei. ¿Cuándo sumamos esas letras que ustedes ven en amarillo allí en la pantalla? ¿Están en la pantalla? Cuando usted las ve en la pantalla, esas letras que están en amarillo, cuando las colocamos en orden, ahí la tienen, muchas gracias. Ahí observan esas letras que están en amarillo, son gracia, la Bat que vale 6, el valor de la Kaf que vale 20 y la Hei que vale 5. Y esto suma 358 y equivale a la palabra Hanukkah. ¡Wow! No sé si lo puedo explicar bien, posiblemente tengo que volverlo a repetir, pero solamente quiero que tengan claro es esto. Aquí estamos viendo que en la gracia de José, en el vestido que él utilizó, en el valor con el cual se vendió, en la letra que se le asignó, que es la Hei, de Yod, Hei, Bat, Hei, está inscrita la palabra Hanukkah. ¿Qué significa la palabra Hanukkah? Significa
enseñanza, significa luz, significa dedicación. ¿Por qué quise cerrar con esta historia? Porque ahora en la vida de José lo que estamos viendo es que todo su pueblo, su familia, todos, ¿cuántos salieron de Egipto? 75 personas salieron de Egipto. Ahí está escrito. ¿Cuántos salieron de Egipto? 75. ¿Cuántos salieron de Canaán a Egipto? Gracias por la corrección. Gracias. Cuando me hacen ojos estoy entendiendo. ¿Cuántos salieron de Canaán a Egipto? 75. Toda la familia, más otras, más dice los nietos, los todos salieron. Cuando entremos a Éxodo, la pregunta es, ¿cuántos salieron ahora de Egipto? Y los números son arriba de 1.000.000, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero cerrar es aquí con este punto. José indica que es luz. En José encontramos luz. En José encontramos luz. ¿Quién es luz? ¿Qué es luz? Dígalo conmigo, luz es Torah. ¿Y quién es la Torah viviente? Yeshua. ¿Captaron el resumen a todo esto? ¿Lo captaron? José nos representa luz. Luz es Torah. La Torah viviente es Yeshua. Por lo tanto, él dijo, yo soy la luz del mundo. Ay, lo llevó a Goshen, pero no alcanzamos a esa parte. Se los voy a quedar debiendo. Ok, bueno, cerremos este minuto. ¿Lo tienen en pantalla? ¿Está en sus pantallas esta gráfica? Cuando José quiso llevar a su familia, les dijo, yo los llevaré a una tierra y se instalarán en Goshen. ¿Qué significa la palabra Goshen? Los que vieron el devocional esta semana, esa fue una de las tareas, por lo tanto entiendo que ustedes ya conocen la respuesta. Goshen. ¿Qué significa la palabra Goshen? Significa pastos. Había pastos. Era un cuidado de era un lugar de pastorado de las ovejas, de los ganados. Por lo tanto, José trajo a su familia a un lugar era una tierra privilegiada, era una tierra de milagros. Muy bien, gracias. Lo que protegió a los israelitas y los mantuvo apartados de su ocupación de pastores fue precisamente la tierra de Goshen. En el libro de Bereshit, capítulo 46, verso 28, nos encontramos con este texto. Allí fue una tierra de milagros, era una tierra donde José quería que sus hermanos se mantuvieran ocupados de lo que ellos eran. ¿Qué eran ellos? Pastores. Muy importante que se mantuvieran como pastores. Ahora, estas palabras, la palabra Goshen, que está en la parte superior, Gimel, Shin, Kaf y Hei, el valor numérico es 358. Ese valor numérico 358 es el mismo valor numérico de la palabra Mashiach. ¿Lo entendieron? Yo sé que no lo entendieron, porque estoy viendo sus ojos. Pero esta gráfica se las voy a enviar por su correo, con una promesa. Por favor, estúdienla, es maravilloso. Les estoy dando toda la respuesta. La palabra Goshen, observen, Gimel, Shin, Kaf, Num y Hei, 358. Es el mismo nombre. ¿Por qué razón José los llevó a Goshen? Porque el lugar de Goshen representa el mismo valor numérico de Mashiach, es decir, que en ese lugar Mashiach estaba ahí. ¿Lo entendieron? Eso no es solamente que los llevó por tenerlos ahí con buenos pastos, porque como dice el Salmo, ¿qué dice el Salmo? En medio de delicados pastos los pastorearé. Amén, Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Wow, el tiempo es breve, hay mucho tema por tratar, pero espero que hayan podido recibir parte de lo que tiene este precioso parashá, que es un parashá muy profético, es un parashá muy interesante, es un parashá que tiene mucho, pero mucho por enseñarnos entre la vida de José y la vida de Yeshua, nuestro Mashiach. Padre eterno, gracias a ti por esta enseñanza, para todos los hermanos que nos acompañaron. Gracias, quienes estén interesados en las gematrías y demás, envíenme un texto y con mayor gusto yo se los enviaré de regreso. Shalom para todos, hermanos, bendiciones. Pastor Apilio.